Muy buenos días, estimados jóvenes. ¿Cómo están? Por favor, ¿podrían confirmarme si se escucha bien? Sí, Hola, buenos días, si se la escucha Buenos días, bien. Todo profesora, sí claro. se le escucha. gracias. Buenos días, queridos jóvenes. Bienvenidos en primer lugar al Centro Preuniversitario de San Marcos. Es muy grato saludarlos en esta mañana y brindarles también algunas recomendaciones en nuestro curso de lenguaje. Yo soy la profesora Elba Herrera. Me gustaría que sea una clase bastante interactiva, que ustedes tengan la confianza, la libertad de formular las preguntas que crean convenientes. Si hay alguna duda, pues con mucho gusto estoy para absolver cada consulta que tengan. El curso tiene dos partes, ¿no? La teoría y la práctica. Para la parte teórica les voy a presentar el PPT. Dentro del PPT también tenemos algunos ejercicios de aplicación, porque la idea es que la teoría vaya de la mano con la práctica y de esa manera ustedes no van a tener ningún inconveniente para desarrollar las preguntas que están en la separata, las 12 preguntas. Ahora, de las 12 preguntas, vamos a seleccionar siempre 4, lo que implica que 8 va a quedar para que ustedes lo desarrollen en casa. A veces puede surgir alguna duda. En ese momento es que está el soporte, ¿no? Yo lo llamo así una gran ayuda, que es la consulta académica. En las 2 horas que vamos a tener de lenguaje, posiblemente el tiempo nos quede muy corto porque algunos temas son bastante amplios. Bueno, entonces van a tener el apoyo de consulta académica. Yo en clase también voy a poder absolver las dudas que tengan, pero desarrollar las 12 preguntas sí no va a ser posible en clase, ¿no? Las 4 elegidas sí y las restantes para que puedan practicar ustedes. Debe ser una clase aprendida, una clase en la que ustedes han intervenido, pero también tiene que ser repasada, una clase que hoy la entendí y de repente pasa una semana y no la vuelvo a revisar, no vuelvo a repasar, puedo olvidar. Y suele suceder eso, ¿no? Cuando no estamos en la constante práctica, vamos olvidando alguna información. Es por ello que les recomiendo clase dictada, es clase aprendida. Ustedes procuren organizar un horario de estudio por las tardes de todo lo que han tenido. De repente hoy les toca lenguaje, algún curso de ciencias, pues esos cursos el profesor seguramente que también les expone la teoría y desarrolla la práctica. Ustedes vuelvan a repasar por lo menos unos 15, 20 minutos, dependiendo la complejidad del tema. Hagan sus resúmenes, sus mapas conceptuales, para que eso ustedes puedan repasar, estudiar para su examen, porque aquí estamos en competencia, ¿verdad? Ustedes son del ciclo ordinario. Tengan en cuenta que aquí nadie se va a descuidar. Son muchas aulas. En este ciclo ha habido una gran acogida y todos con el entusiasmo, ¿no? Todos los jóvenes que se han matriculado están con esa expectativa, ese entusiasmo y seguramente van a dar lo mejor de ellos para conseguir la vacante, ¿no? Entonces, necesito que trabajemos en equipo. Por mi parte, les voy a brindar toda la ayuda posible. Yo soy lingüista, ¿no? Sanmarquina, y también soy educadora, ¿no? Mi segunda carrera es educación y la primera es lingüística. Un pequeño detalle que siempre lo comento al inicio de la clase, yo soy la jefa de curso de lenguaje. ¿Y por qué hago este comentario? Porque a veces cuando algunos colegas de repente llegaron tarde o tuvieron algún inconveniente, no falta siempre alguna emergencia, ¿verdad? Me comunican de inmediato o me pueden llamar las auxiliares, ¿no? O los coordinadores o a veces el mismo director. Entonces tengo que atender brevemente esas consultas, las llamadas, ¿no? Por decir, el profesor fulano de tal todavía no llega al aula y ya son 7:30.
Entonces yo tengo inmediatamente que llamar al profesor y decir, profesor, lo están esperando sus alumnos, por favor, repórtese dónde está. Y eso me tomará pues un par de segundos, ¿no? Por lo que yo voy a tener que pausar la clase, pero previa coordinación con ustedes y decir, chicos, un minuto, por favor, o medio minuto. Entonces les ruego en ese sentido su comprensión. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, lamentablemente a veces se presentan emergencias, ¿no? Bueno, después no creo que haya ningún inconveniente. No creo. Cada ciclo tenemos una grata experiencia, un trato cordial, amable, respetuoso. Entonces, casi no hay problemas de ese tipo. No debería haber tampoco. Bien. Entonces, esto que les acabo de comentar de que ustedes organicen su horario para que repasen, eso por favor ténganlo en cuenta. Muy bien, queridos alumnos. Ya está en pantalla el tema que vamos a desarrollar en esta primera clase. El tema de la primera clase siempre es bastante sencilla, ¿no? El tema de comunicación. ¿Por qué es sencilla? Porque no es ajeno a nosotros. Todos nosotros nos comunicamos, utilizamos diferentes códigos, diferentes recursos para comunicarnos. A veces no decimos palabra alguna, pero con un gesto ya se transmitió todo el mensaje, ¿no? O con alguna señal, una mímica, algún sonido. Así que es un tema bien sencillo. ¿Qué vamos a entender de comunicación? Y sobre todo vamos a fijar la parte aplicativa. Ya, es de la teoría, pero ¿cuál va a ser la aplicación de ello? ¿Qué me podrían preguntar? ¿Cómo sería una aplicación de esa teoría? Primero vamos a empezar con la definición, ¿no? Todos nosotros les decía que nos comunicamos, pero hay que entender que la comunicación no es exclusivo de los seres humanos. También los animales, las plantas se comunican, pero la mayor complejidad se va a dar en la comunicación humana. ¿Qué es comunicar? Viene de la palabra latín comunicare, ¿no? Que implica un proceso de interacción. Es un proceso en la que intervienen muchos elementos. Un emisor que no puede faltar porque es el que va a elaborar el mensaje, un receptor que va a interpretar ese mensaje, que va a decodificar la información. Habrá un mensaje, habrá un canal, etcétera, etcétera. La complejidad se va a ir dando, como les decía, en la comunicación humana por la diversidad de códigos que se emplean. Cuando hablamos de la comunicación humana, hacemos la distinción entre la que es comunicación lingüística, porque se emplea la lengua, y se le llama también comunicación humana verbal, o donde no interviene la lengua, sino otros signos, y por lo tanto es no lingüística, ¿no? Entonces, este cuadro dice no verbal, podemos también añadir no lingüística. Cuando empleamos la lengua, vamos a hacer uso de la oralidad o de la escritura. En la oralidad va a intervenir el aparato fonador. Se van a articular sonidos. Puede ser la conversación entre padres e hijos, la declamación de un poema o de repente el discurso de mensaje a la nación, ¿no? En la parte escrita, una prescripción médica, una receta o de repente una constancia de trabajo, una tarjeta de invitación para un matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en la escritura se hace uso de letras, de grafemas, ¿no? Para representar a los fonemas. Entonces, la parte escrita se puede denominar también
visuográfica, ¿sí? Pero cuando no empleo la lengua, ¿también puedo transmitir mensajes? Claro. ¿Ven esta imagen? Un like con ese dedito hacia arriba. Es un mensaje de aprobación. Muy bien, excelente, lo has hecho súper, etcétera, etcétera. Se puede entender de diferentes maneras. Y por supuesto, un abrazo. Tanto puede transmitir, ¿no? El abrazo de una madre al hijo o de repente sonido como el que emplea el árbitro, ¿no? En un partido de fútbol o de repente las señales de tránsito, etcétera, etcétera, dependiendo de si se capta la información a través del tacto, como del sistema braille, por ejemplo, se llamará no verbal táctil. Si es a través de algún sonido, por ejemplo, el día de hoy, imagino que muchos ya han programado su despertador, ¿no? Para que les dé tiempo de asearse, desayunar, alistarse. Así la clase sea virtual, seguramente que toman su precaución, ¿no? Entonces, el despertador 5 de la mañana o de repente a las 6 de la mañana hay un sonido. O si no hay despertador, pues mamá que es nuestra heroína, toca la puerta, ¿no? Ya, Juanito, levántate, despierta. Tienes clases virtuales. Ese toque de la puerta, hay un mensaje. Los colores del semáforo. Sabemos cuál es el significado de un color rojo, de un color verde. En el caso de gestos, de mímicas, también, ¿no? O cuando es a través de ciertas sustancias como las feromonas, ahí tenemos la comunicación química. Entonces, vamos a precisar en función del caso que nos presenten. Por ejemplo, en una oportunidad preguntaron las instrucciones en una cartilla de vacunación, ¿qué clase de comunicación constituye? Bueno, en las instrucciones, pues hay escritura, ¿no es cierto? En una cartilla de vacunación está presente la lengua. Entonces diremos que es humana, verbal, escrita. Claro que sí. ¿Qué podría ser? ¿Cómo se llamaría cuando, por ejemplo, se da un debate en el Congreso, ¿no? En el Pleno del Congreso va a haber producción de sonidos. Allá, entonces yo voy a partir de lo más general, humana, verbal, oral. Y le vamos a dar otro nombre también a lo que es oral, ¿no? Auditivo oral. Entonces, este cuadro de comunicación, la clasificación, ¿no? La tipología que existe, nos orienta para poder precisar si se presenta un contexto. Por ejemplo, nos dice la danza de las abejas. ¿Qué tipo de comunicación es? Inmediatamente pensaré no humana, ¿no? Entonces se puede visualizar esa danza visual. Así organizaremos este tema. Bien, ahí está, algo panorámico. Si ustedes desean hacer una captura de pantalla, por favor, con toda confianza. Y si paso muy rápido los PPTs, también me lo dicen. Activan el audio. Para mí es mucho más rápido cuando ustedes activan audio y me comentan, ¿no? A que de repente escriban por el chat y quizá no lo veo oportunamente. Bueno, voy a pasar al siguiente PPT donde se va a especificar un poquito más sobre la comunicación humana, la que es verbal. Esta verbal o lingüística, les decía, ¿no? Puede ser oral, auditivo oral. Acá interviene el aparato fonador, ¿no? Vamos a tener los articuladores,
la lengua, los dientes, los labios, los alvéolos, etcétera, etcétera, para producir los sonidos. ¿Cuántos sonidos producimos? Bueno, los sonidos del castellano, los 24 sonidos, 5 vocales y 19 consonantes. 5 vocales y 19 consonantes, 24. Muy bien, 24. Y cuando escribimos, tenemos que ser conscientes, ¿no? En la escritura hay que relacionar el fonema con grafema, con letra. Entonces, vamos a tener, en el caso del español, un total de 27 letras, 27 grafemas para representar a 24 sonidos, ¿no? Es una relación desigual. Hay más letras para 24 fonemas. Entonces ahí aparece una carta, ¿no? Una solicitud. Cuando ustedes ya hayan ingresado, habrá un documento, una constancia que diga Juanito Pérez ingresó a San Marcos. Ahí estará la parte escrita, ¿cierto? Entonces, los ejemplos son de la vida real, sumamente sencillos. Por ejemplo, un comentario por Facebook, ¿no? Vamos a saludar a algún compañero, una amiga, un familiar. Feliz cumpleaños, querida tía. Escritura, ¿no es cierto? Que luego le podemos poner alguna imagen, un corazoncito, una carita feliz, etcétera. Ya, esa es otra cosa, pero predomina la parte escrita. Y si no hay lengua, es no verbal o también no lingüística. Un sonido. Los aplausos del público, por ejemplo, después de la disertación de un tema. En una conferencia, esos aplausos tienen mucho valor, mucho significado para el expositor. Hay sonido auditiva, visual. La tarjeta de colores, por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando el árbitro muestra una tarjeta amarilla, el jugador está interpretando un mensaje, están llamando la atención. Pero si le muestra una tarjeta roja, también hay otro mensaje, ¿no? Es expulsado. Y no hay una palabra, el árbitro no dice, usted ha sido expulsado. No, la tarjeta lo dice todo. Entonces, el color, en ese caso rojo o amarillo, se interpreta. Se capta ese mensaje a través de la visión. Por eso sería visual, ¿no? Táctil, cuando hay un contacto físico, ¿no? De repente, por nuestro cumpleaños, un abracito, ¿no? Un apretón de manos, una palmadita en la espalda. Entonces, si hay un contacto físico, ¿recuerdan ustedes en la época de pandemia cómo nos saludábamos? Ni siquiera nos podíamos dar la mano, ¿no? A la justa por ahí de repente algunos exageraban con el codito, el pie, ¿no? Había muchos estilos, pero que no implicaba un contacto propiamente, así como en la vida cotidiana lo hacemos, un abrazo, un beso, ¿no? Pero, de hecho, aunque sea con los coditos, pero había un contacto. Y entonces se capta la información a través de ese contacto físico. Yo interpreto, si alguien me abraza, muy bien, hay un mensaje táctil. O a través de gestos, a través de ciertas mímicas, o la segregación de ciertas sustancias como la feromona, por la que llamamos que es una comunicación química, ¿no? Química. Toda esta diversidad existe
cuando hablamos de la comunicación humana. Y en la no humana hay algo parecido también. En la no humana también hay sonidos, ¿ah? También hay colores. Vamos a ver por aquí. Si hacen captura de pantalla, ahí lo tienen. Y ahora la no humana, ¿no? Hay sonidos. Cuando un perro está amenazándonos, ¿no? Ese sonido que pueda emitir, por ejemplo, un gruñido, entonces interpretamos que hay un mensaje. A veces el canto del pájaro, las aves, también un determinado mensaje, por supuesto, para esa comunidad, ¿no? Para esa especie. El cambio de pigmentación, el color de plumaje, visual o a través de picoteos, acicalamientos, abrazos. Ustedes han visto qué expresivos son en algunos animales. Entonces, ese contacto permite decir que es táctil. O golpes de pecho, la danza de la abeja, si es circular o semicircular, para indicar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra la fuente del alimento, etcétera. Eso es gestual. Y la segregación de sustancias, ¿no? Por ejemplo, la orina del zorrino, eso es único, ¿no? El olor es tan fuerte, tan intenso que llama pues la atención de de otros animales de la misma especie. Bien, entonces esta diversidad también la hace interesante y no va a haber problemas en un examen, en una práctica, porque simplemente nos presentan el contexto. Como en una oportunidad se mostró la imagen de una enfermera en una sala de espera, ustedes habrán visto, ¿no? Justo en la puertita del consultorio, una enfermera con el dedo índice a la altura de la boca, de los labios, como señal de silencio. Pues así colocaron una imagen y decía, ¿qué clase de comunicación es? Todo el mundo decía, pues eso es no verbal, pero es humana y es visual, ¿no? Así ustedes, según el contexto que les presenten, van a poder precisar si es por sonido, si se capta a través de la visión, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Con los ejercicios de aplicación se puede entender mucho mejor. Así que en el siguiente PPT les voy a mostrar los ejercicios que ustedes deberán responder como si fuese un simulacro, ¿no? Una preparación, a ver, si mañana fuese el examen, que hoy sea nuestro simulacro de este tema, ¿cómo responderíamos ante estos casos, ante estas interrogantes? Por favor, observen ustedes la imagen y también el caso situacional, ¿no? Ahí tenían un minuto y después les voy a pedir que activen su audio. Si es posible, todos en grupo. Si no pueden, porque de repente también hay zonas en que no, de repente están algunos en su centro de trabajo. Yo he tenido algunas ocasiones que están en su centro de trabajo, pero les conceden un tiempecito para que escuchen la clase. Ya no pueden activar el audio. Dicen, no, profesora. Bueno, todo es comprensible, pero intenten responderlo, por favor, aunque no me lo digan todos, pero al menos unos cuantos, ¿no? Habrá un grupo representativo que sí está en casita y que su equipo sí le va a permitir activar el audio y va a responder.
Bien, muchachos, entonces empecemos con la respuesta para la pregunta 1. El humo blanco que sale de la chimenea del Vaticano en el segundo día del cónclave papal, ¿qué será? ¿Qué tipo de comunicación? No verbal visual. Excelente. La A. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Todos han marcado la A. Por favor, que sea su calificación 20. O primero 10 puntos, ¿ya? 10 puntos. Si las dos preguntas bien contestadas, entonces sí vamos a decir 20. Vemos acá una señorita con el celular. De repente la imagen es muy pequeña, pero sí se puede visualizar algo, ¿no? Y por aquí es como una señal del mensaje que está brindando y recibiendo también. A ver, ¿qué puede ser esto? Parece que es una conversación vía telefónica. Entonces, ¿qué sería, cómo se podría catalogar, cómo se podría clasificar esa comunicación? Humana, verbal, oral. Verbal oral. Perfecto. Vamos a decir que esto es verbal, es humana, es verbal. Voy a escribir con minúscula para que alcance el espacio. Verbal, oral, o también seguiría auditivo oral. Perfecto. Aquí destacable una puerta, ¿no? Y alguien creo que va a llegar con el pedido, pero la manito ahí va a tocar esa puerta. ¿Qué será? Táctil. No verbal auditivo. Claro, ¿no? El táctil es el contacto de la parte física, el cuerpo, lo que les decía, ¿no? Un abrazo, un beso, un apretón de manos, el sistema braille, pero aquí más predomina ese sonido, ¿no? El sonido cuando toca la puerta, eso es no verbal, acústico. No, no hay lengua, pero se va a entender. Quien está en la casa irá de inmediato a abrir la puerta, va a haber un mensaje, ¿no? Así como cuando pasa el panadero, el heladero. Hay un sonido especial, uno ya lo identifica. Entonces, no verbal es humana, es no verbal y es con sonido acústico. Listo. A ver, luego se observa el mar. Hay una bandera verde. ¿Qué puede ser? No verbal visual. No No verbal visual. Excelente. No verbal visual. Perfecto, muchachos. Y aquí dice, hola, ¿cómo estás? Hoy en la tarde iré a tu casa. Conversación por WhatsApp. ¿Qué cosa es esto entonces? Visuográfico. Claro. Primero es verbal. Verbal. Importantísimo clasificar humana verbal. Pero como hay escritura, puedo decir verbal escrita o puedo decir verbal visuográfico. Excelente, muchachos. Creo que todos van a tener 20 hoy día, ¿no? Verbal, visuográfico. Listo. Y ahora sí, mira, con mascarilla, cierta distancia, solamente el contacto a través de los pies. Un saludo, ¿qué es? No verbal táctil. No verbal táctil. No verbal táctil, correcto. Pues como ven, las preguntas que nos podrían formular no sería nada del otro mundo. Es lo que se presenta en nuestra vida cotidiana, lo que nosotros usamos. En realidad es ello, ¿no? El uso, algo real, situacional. Bien, muchachos, con eso podemos decir que ya
Queda clara la explicación, la información con respecto a la tipología de comunicación. Ahora les quiero hablar de 3 términos. Hay 3 conceptos, 3 definiciones que debe quedar bien claro. Miss, buenos días. Tengo una consulta. Hola, dime, buenos días, hijo. Sí, Miss, la parte de... Me confunde un poco lo que es el tipo de no verbal, táctil y gestual. Ya, cuando hablamos de no verbal, táctil, vamos a retroceder por acá. No verbal, táctil. El contacto físico, lo que yo les decía. Por ejemplo, yo voy a recibir por mi cumpleaños un abrazo. Para mí ahí hay un mensaje. En ese abrazo me está transmitiendo un cariño, un afecto. Va a haber contacto de la persona que me saluda y yo recepciono. O de repente alguien se ha portado mal, ¿no? Ese jaloncito de oreja, un cocacho. Bueno, no son los ejemplos adecuados de repente, no estamos promoviendo la violencia, pero hay ese contacto físico, ¿no? Un jalón de oreja, un cocacho, un apretón de manos. Hay un contacto físico, una parte del cuerpo en contacto con otro. Cuando hablamos de gestos, yo no tengo contacto con nadie. Yo, por ejemplo, envío un mensaje, ya sea de amor, de paz, cuando yo les decía esta, ¿no? Aquí en la primera, por ejemplo, ¿no? A través de gesto. Aquí este es un gesto. Hay un movimiento del cuerpo, pero no hace contacto con nada, pero aquí es un mensaje de aprobación. O a través de nuestro movimiento, por ejemplo, del rostro cuando estamos enojados, cuando fruncimos el ceño. Hay un gesto, ¿no? O no nos agrada la comida y de pronto uno pone así su carita. Bueno, ahorita estoy con la cámara desactivada, ¿no? Si no les mostraría el gesto. Entonces, hijo, cuando sea táctil, siempre implica contacto físico de la persona que transmite el mensaje y quien recepciona el mensaje. En cambio, en gestual, es el movimiento del cuerpo, movimientos corporales del hombro. Yo me acuerdo, por ejemplo, me decía, ahora tu papá te va a castigar, has llegado tarde. Y uno movía el hombro, ¿no? Así, de arriba abajo, como diciendo, no importa, es un gesto, como diciendo, no me interesa que me castigue ya. Entonces, no había ningún contacto, pero era movimiento corporal. A eso lo vamos a llamar gestual. No sé si esos pequeños ejemplos te ayudan, hijo, a aclarar un poquito más. Sí, de acuerdo, gracias. Gracias a ti por la consulta. Bueno, entonces vamos acá. Les decía de los 3 términos. Que a veces en algunos textos, lenguaje y lengua lo toman como si fuese equivalente. Y no es así. Hay una clara diferencia entre estos 2. Y entre estos 3, por supuesto. Para entender mejor qué cosa es el lenguaje, voy a empezar consultándoles a ustedes. A ver, platiquemos en confianza, cuéntenme quiénes de ustedes son bilingües. ¿Hablan otra lengua aparte del castellano? ¿Alguien? ¿Todos son monolingües? No creo. A ver, Reyes, Portilla, Ugarte, Ramos, Cuadros, Tello, Núñez, aparte del castellano, ¿otra lengua? ¿Son bilingües? Yo soy Miss. Ah, perfecto. A ver, hija, ¿qué lengua aparte del castellano? Bueno, en la escuela nos hacían practicar mucho inglés, pero demasiado, así que sé hablar inglés. Yo casi diría
bien, y también por mi cuenta yo estoy practicando japonés. Excelente. Muy bien, qué bonita experiencia. Entonces, el aprendizaje en el colegio ha sido significativo, ¿no? Porque te ha servido y ahora el japonés. Qué bueno, estoy aprendiendo. Esa fue la palabra, estoy aprendiendo por mi cuenta. Qué bien, porque eso nos va a permitir entender el lenguaje. Pues yo también les comento que humildemente soy bilingüe. Ya quisiera el inglés, ¿no? No he tenido una experiencia tan grata que digamos con el inglés, con el portugués, pero sí les digo que soy bilingüe quechua-castellano, ¿no? El quechua es mi lengua materna, el castellano es la segunda lengua. Entonces, ¿a qué va todo ese comentario? Si las personas pueden ser bilingües, trilingües o políglotas, es gracias a que cuentan con una capacidad. Por supuesto, esa capacidad le permite al hombre incorporar sistemas lingüísticos, reglas gramaticales del inglés, del francés. Hay gente que domina 5, 6, 7 idiomas con toda facilidad y uno los admira. Pero en realidad yo creo que cualquiera de nosotros podría convertirse. Lo que nos falta es estar expuestos a un medio donde se use esa lengua, ¿no? Porque no, la facultad solita no hace nada tampoco. Tiene que recibir el input lingüístico. Entonces, si yo soy castellano hablante y me voy a la zona de la Amazonía donde hablan todos shipibo con ibo. Yo voy a terminar internalizando ese sistema gramatical, la lengua shipibo, voy a incorporar y entonces no va a haber problema. Voy a convertirme en bilingüe coordinado. O de repente, por asuntos laborales, me voy a la zona donde todos hablan aymara. Allá ya no solamente voy a ser hablante de castellano, de shipibo, también aymara. ¡Qué bien! Estoy expuesta a un medio donde se use esa lengua. Eso es favorable. Y voy a internalizar todas esas reglas gracias a que cuento con esta capacidad. Entonces, el lenguaje es la facultad, la capacidad exclusiva del ser humano. Con esta capacidad nacemos. Por eso es innato. Con esta capacidad nosotros podemos aprender o adquirir. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Yo aprendí el castellano, no la adquirí. La lengua quechua sí fue una adquisición. ¿Por qué? Porque fue espontáneo, natural. Yo no me propuse, hoy día voy a aprender el quechua ancashino. Yo soy ancashina, ¿no? Ancashina pomabambina. No, nunca me lo propuse. Desde el vientre de mi madre, seguramente iba internalizando los sonidos, las vocales, las consonantes, el léxico, la gramática del quechua, ¿no? Y cuando ya estaba preparada mi aparato fonador, normal, empezaba a fluir el quechua. Pero ya de grande, cuando ya dejé mi pueblo, ¿no? Tuvimos que emigrar acá a Lima. Uy, fue otra realidad. Acá no hablaban quechua. En mi comunidad todos éramos monolingüe quechua. Y acá, entonces fue un cambio radical. No había tenido contacto con castellano. Así que tuve que ser consciente. Tuve la guía, la ayuda de una profesora. Nunca lo olvido. Gladys, ¿no? Ella me enseñó ya bastante grandecita. Y lo curioso es que luego mi castellano era pero particular. Empezaba en quechua, combinaba con el castellano y era toda una mezcolanza que los profesores terminaban confundidos con mi castellano. Y parecía que nunca lo iba a superar. Y miren cómo es la vida, ¿no? Después de toda esa travesía, llego a convertirme en lingüista. Ahora,
puedo tener el dominio de ambos códigos, hacer una descripción gramatical de ambos códigos. Entonces, todo ello, pues gracias a esta facultad, hemos nacido con esa capacidad, se puede adquirir, se puede aprender, se aprende una segunda lengua, se adquiere la lengua materna. Y es universal porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Es limitante, ¿por qué? Porque si no hubiera lenguaje, no hay lengua, ¿no? Este es el que pone los parámetros, es prioridad. Y la lengua no es más que un conjunto de reglas. Reglas morfológicas, reglas sintácticas, fonológicas, semánticas. Y como son reglas, se sintetiza la palabra diciendo sistema, ¿no? Sistema de signos lingüísticos, que está en la parte mental, abstracta. Las reglas están en la parte abstracta. Por lo tanto, decimos que es psíquica. Está en un grupo humano. Todos nosotros constituimos un grupo, una comunidad. Entonces, es social la lengua. Y la lengua va a cambiar. La lengua va a evolucionar. Por eso se le llama producto histórico, ¿no? Entonces yo, a ver, como ejemplo de producto histórico, puedo citarles el caso del latín, pues, ¿no? El latín, usted sabe que evolucionó, tuvo contacto con otras lenguas y llegó a dar origen al castellano, al francés, al portugués. Entonces ahí se evidencia el cambio. Una lengua siempre cambia, siempre va a presentar dialectos. En unos instantes vamos a hablar del dialecto. Entonces la lengua es producto histórico. La lengua está en la parte mental. ¿Cómo se puede materializar? Cuando hablamos, pues, cuando producimos, cuando articulamos ese sonido, ahí se va a materializar. Entonces, podemos decir que el habla es el uso del sistema de signos lingüísticos. Ahí es donde se materializa, ahí es donde se concretiza. Es psicofísico, porque tiene que ver también la intervención del aparato fonador y tiene que estar también presente la parte psíquica, o sea, las reglas almacenadas en la mente y cerebro se ponen en funcionamiento, hay una orden, a ver que el labio inferior se acerque al labio superior o que el ápice de la lengua se acerque a los alvéolos, etc. Entonces es psicofísica. Individual porque nadie habla de la misma manera. A pesar que todos conocemos la regla del castellano, quienes son, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, no sé ustedes cuántos años tengan, pero yo ya paso la base 4, ya más de 40, ¿ya? Entonces, nos expresamos diferente. El léxico que ustedes emplean va a diferenciarse de las personas de repente de 50, 60 años, ¿no? Hasta de 40, quizá los términos que ustedes utilizan yo no los conozco. Eso es interesante cuando analizamos el léxico juvenil, el léxico de los adolescentes, ¿no? Y el habla es pasajero. Terminamos de producir el enunciado y ya quedó, ya no hay registro alguno, a menos que haya una grabación de todo lo que uno ha hablado, ¿no? Entonces es efímero. Muy bien. El lenguaje se manifiesta en la lengua. Y la lengua, que es abstracta, se concretiza, se expresa a través del habla. Y como la lengua no es estática, va cambiando, ¿por qué podría cambiar? Diferentes factores, sean sociales o sean geográficos. A esos cambios, a esas variedades, se les va a denominar dialecto. Así que nosotros hablamos un dialecto
del castellano. Mis paisanos ancachinos pomabambinos tendrán el castellano andino y yo también, por supuesto. Nuestros amigos, colegas de la Amazonía, Loreto, Pucallpa, el castellano amazónico. Y los limeños mazamorreros, el castellano costeño de repente, ¿no? Ahora, eso entre comillas, porque no hay se puede decir una distinción rígida, porque en la zona costeña también puede estar un amazónico, un andino, así que estamos mezclados, combinados, ¿no? Pero por lo menos en sus inicios se podía distinguir. Bueno, muchachos, llegamos pues al dialecto. El dialecto no es un término peyorativo. Cuando alguien me dice, ¿tú hablas el dialecto del castellano? Claro. ¿Tú hablas una variedad del quechua? Claro. Es un dialecto. Es una variedad social o geográfica. Yo lo llamaría variedad socio-regional, ¿no? Variedad socio-regional. En la parte social está la edad. En la parte social está el género. Las chicas, las damas, las señoritas se expresan de una manera diferente de los caballeros, ¿cierto? Yo he escuchado muy atentamente cuando las clases que me tocaba dictar presenciales, ¿no? A la hora del receso, sus expresiones, las chicas y los caballeros se diferenciaban. Ahora no sé cómo, porque no los puedo escuchar a todos, ¿no? Desde que empezó la pandemia yo me quedé en la virtualidad. Bueno, el género, la edad, el grado de instrucción. Si alguien no tuvo la oportunidad de educarse, de ser alfabetizado, va a tener un código más restringido, más limitado para su expresión, mientras que alguien con estudios universitarios, de posgrado, de repente tendrá un nivel bastante culto. Su expresión será distinto, tendrá mayor productividad lingüística de sinónimos, antónimos, un mayor dominio. Se va a diferenciar por la parte social, la educación, la edad, el género influye. Y la parte geográfica también influye, claro, lo que les decía, ¿no? El castellano de un estudiante que procede de la Amazonía va a ser distinto. Hasta el acento en la parte fonética o en la parte léxica se va a distinguir. Así que tanto la geografía, la parte regional como la parte social influyen para que surjan esos dialectos. Pero como son dialectos nos podemos entender. Eso es lo más importante. Nos podemos entender. A ver, un ratito permítame ver el horario. A ver, yo me estoy emocionando, pero sé que nuestra clase termina allá, a las 9:20. Tengo que calcular mi tiempo porque a veces me voy así de largo y no reparo en el tiempo. Bueno, entonces estamos 8:20. Estamos a buen tiempo con el avance. Esos cambios se pueden evidenciar en los sonidos. Alguien dice mosca, mosca, mosca. O dice pollo, 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 ¿no? Mantequilla, mantequilla. Llave, llave. Hay cambios en el sonido, en el morfológico también, o de repente en el uso del diminutivo, ¿no? Un momentito, por favor, un momentito. Otro dice, un momentico, chico, un momentico. El it, el ic va variando. Es la parte morfológica. También puede haber cambios en el significado, por eso será semántico, en el léxico, en las palabras y en el orden, en la sintaxis. En lugar de decir los libros de María son nuevos,
Puedo decir, de María sus libros son nuevos. Estoy alterando el orden. En lugar de decir, yo compro pan, yo pan compro. Traslado el verbo al final, cuando la sintaxis del castellano debe ser sujeto, verbo y complemento al final. Se altera el orden muchas veces. Eso hay una razón, hay una explicación. El quechua tiene una sintaxis distinta. El quechua tiene el verbo al final. Entonces, las personas que son quechua hablantes y van aprendiendo el castellano, en ese proceso de aprendizaje suelen justamente trasladar la sintaxis de su lengua materna, ¿no? Entonces, si un hablante dice yo pan compro, le puedo entender porque está utilizando el dialecto del castellano, lo podemos entender, pero quizá no sea el estándar. Entonces, ¿qué es estándar? Esta es la parte formal, es donde se aplica la normativa. Ahí interviene el conjunto de reglas. Todos nosotros en algún momento hemos tenido que revisar la ortografía, ¿no? Para conocer, por ejemplo, cuándo hay leísmo, cuándo hay dequeísmo, de repente la conjugación de un verbo, cómo debe ser. Nos guiamos por la parte normativa, tanto para la pronunciación, la parte oral como la parte escrita. Entonces, este es el ideal al que todos nos vamos acercando poco a poco cuando usamos las reglas, la normativa. Entonces, si yo solía expresarme de esta manera, decía, por ejemplo, a la Julia le vieron con el Pedro. A la Julia le vieron con el Pedro. El que es experto en dialecto estándar simplemente dirá, no, ¿cómo que a la Julia? ¿Cómo que le vieron? Va a empezar a corregir y va a decir, primero, el nombre propio no tiene que ir con el artículo. No puedo decir la Julia, el Pedro. Tampoco le vieron, ¿no? Le, ahí está mal usado. ¿Vieron a Julia? La vieron. La vieron. ¿Por qué? Porque femenino tiene su correferente con el pronombre la. Y si es masculino, lo vieron, ¿no? Entonces empieza una serie de modificaciones. Nadie debe quedarse en aquí. Todos, adelante. Nadie. A ver esa expresión. Otra vez, el experto en normativa dice, un momento, no se dice nadie. Está mal usado, estás pluralizando una palabra que es invariable. No se dice en aquí. No se combina preposición con adverbio. Y así empieza toda una serie de correcciones. ¿Qué me pueden preguntar de esta parte? Que justamente me presenten enunciados y me digan cuál de ellos está estructurado según las reglas de la normativa, pues. Así que si yo encuentro una pregunta como, hubieron muchos descuentos por campaña escolar. Hubieron muchos descuentos. Voy a corregir desde la normativa, voy a aplicar la regla. A ver, ¿cómo que hubieron? El verbo haber no se puede conjugar en plural. Tiene que ser en singular, porque es un verbo impersonal, no tiene sujeto. Y así empieza todo el discurso de la normativa, ¿no? Entonces digo, hubo descuentos. O puedo decir había descuentos, ¿no? Pero no hubieron. Muchachos, vamos a ver ejercicios para que ustedes puedan determinar si es o no es estándar. Voy a terminar con lo que corresponde a el idioma. Ustedes seguramente han leído este artículo, lo han escuchado muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son los idiomas oficiales
en nuestro país, el castellano, el quechua, ¿no? Artículo 48 de la Constitución, el aymara y demás lenguas aborígenes, lenguas originarias como el ashaning, el shipibo, el bora, etc. Cuando una lengua se convierte en idioma, debe ser usado en todos los ámbitos. Si yo digo que el quechua es idioma, en la zona donde hablan la lengua quechua, el médico que vaya a trabajar esa zona, mínimo tiene que saber algo del quechua. El alcalde tiene que saber algo de quechua. El servidor público tiene que saber algo de quechua. El profesor, la profesora de esa zona tiene que saber quechua. Suena bonito, ¿no? Pero a veces no sucede eso. Algo muy cercano a mi contexto. En mi zona llegaban profesores que no sabían ni una palabra de quechua. ¿Cómo podíamos comunicarnos entonces? Un fracaso en la escuela, no había forma. Si todos los niños hablábamos quechua y el profesor solo hablaba castellano, ¿cómo nos comunicábamos? Entonces, suena bonito que decir que sí es idioma, pues en todos los contextos hay que usarlo, pero a veces no sucede. Una lengua natural se convierte en idioma cuando el Estado lo oficializa, ¿no? Hay un documento que lo respalda. Y a esa lengua se le elige para que sea idioma por factores extralingüísticos, por cuestión política, por cuestión económica, por cuestiones educativas, pero lamentablemente en el papel todo está, pero en la parte real, ¿no? No hay. Con decirles, ahorita, en este momento, una compañera se ha nombrado en una zona donde hablan Gine y ella no sabe ni una palabra. Va como docente, pero no sabe ni una palabra del Gine. Yo digo, ¿cómo te vas a comunicar? Me dice, no sé, aprenderé en el camino. ¿Ven? A veces la realidad nos muestra panorama distinto. Después de estos términos a los que hemos hecho referencia, lenguaje, lengua, dialecto, idioma, vamos a resolver este segundo ejercicio. Sería para ustedes el segundo simulacro, ¿ya? Hoy, 3 de abril, ustedes van a rendir su segundo simulacro. A ver cómo les va. Con todo lo que me han escuchado, ¿ya? Primero voy a hacer mi encuesta, ¿ya? Yo suelo hacer mis preguntas primero para saber dónde tengo que reforzar. A ver, todos aquellos que han entendido por lo menos un 60% de la explicación hasta este momento, que son 8 y 30, regáleme un like, perdón. Estoy mirando las reacciones. A ver. Ahí está. Ugarte ha entendido. A ver, por ti he entendido. Acá es, ¿quién más? Socla. Hay una manito alzada. Ahí está. Ya, muy bien, muy bien. Entonces yo también voy a reaccionar. Nos vamos a comunicar con un lenguaje no verbal. Aplausos, aplausos para mis chicos, porque me están entendiendo. Ya está, muy bien. Entonces ahora ya está, muy bien. Nos hemos motivado. Ya eso ya tocó la parte afectiva. Ahí está, con mucho cariño, muy bien. Listo. Ahora vamos con esa motivación que han entendido a demostrar que realmente han entendido. ¿Ya? A ver, un minuto para que puedan asociar los conceptos con el término. Y en la 2, identificar cuál está expresado en dialecto estándar. Un minutito, nada más un minutito y empezamos.
Listo, muchachos. Vamos ahora sí. A ver, me ayudan. ¿Cómo se relaciona la definición? Variedad de una región o grupo social. A ver, ¿con qué iría? Dialecto. Excelente. Muy bien. Vamos a asociarlo por colores. Vamos a poner aquí. Hoy se borra el rojo. Ya está, se nota. El dialecto. Para que ustedes recuerden siempre, dialecto tiene que ver con variedad. Uso. Ya, uso individual, concreto. ¿Eso qué será? Habla. El habla. Excelente. Ya, el sistema constituido por signo lingüístico. A ver. ¿Lengua? La lengua, claro, porque la lengua tiene reglas, por eso es un sistema. Correcto. Muy bien. Es el sistema lingüístico oficial. Aquí la palabra clave es oficial. Idioma. El Idioma. idioma. A ver, le voy a poner otro color. Uy, ¿qué pasó? Ya está, el idioma. Entonces, en cada definición va a haber siempre una palabra clave. Oficial, concreto, variedad, facultad. Ya con eso lo sacamos al ojo. Facultad, pues, se refiere al lenguaje. Muy bien, muchachos. Ahora veamos cuál está expresado en dialecto estándar. Así que empecemos. ¿Por cuál empezamos? Por la E. Compró una pasta dentrífica. ¿Estará correcto eso? ¿Será así? ¿Dentrífica? ¿O será una pasta dentífrica? De diente, ¿no? Dentífrica debe ser. Por tanto, aquí no es estándar. Aquí está el error a nivel de léxico, ¿no? Rosa, cantaste. Error. Debe ser cantaste. Cantaste. Tú cantaste. La Pilar. El artículo anula, ¿no? No puede estar ahí. Para que sea estándar hay que eliminar. Estoy convencida. Acá sí. Este es aceptable. ¿Pero por qué es aceptable? Porque ahí se cumple lo que gramaticalmente llamamos el complemento de adjetivo. Hay 3 complementos. Complemento de nombre, complemento de verbo y complemento de adjetivo. Nombre, verbo, adjetivo. Cuando digo convencida, yo estoy convencida. ¿Y de qué, profesora? Yo estoy convencida de que mis alumnos van a ingresar a San Marcos. Yo estoy convencida de eso. Ahí está la preposición de que está bien usada. Excelente, bien usada. En cambio, si yo dijese, me alegra de que participen en clase. Me alegra de que. Ahí suena mal, ¿no? Ahí está mal usada la preposición. Me alegra de que participen. No, ¿cómo va a decir de que participen? Debe ser me alegra que participen. Entonces, si yo uso mal la preposición, se llama dequeísmo. Si yo lo hago como en este caso la B, estoy convencida de algo y está bien usada la preposición, es porque se trata de complemento. Es como el adjetivo, estamos cansados. ¿De qué? Estamos cansados de que haya tanta corrupción, tanta delincuencia, cansados de algo. Ese es complemento de adjetivo. Muy bien. En la A se descarta porque dice,
de Francisco su chalupa, ¿no? Esta es una lancha, chalupa es lancha, pero es el doble posesivo, pues, ¿no? Debe ser la chalupa de Francisco. Entonces, queda como respuesta correcta en dialecto estándar solamente la B. Si así ustedes lo han considerado, va por su segundo 20, ¿no? Primer ejercicio 20, segundo ejercicio también 20, y ya casi siéntanse cachimbos. Bueno, ahora vamos a ver los elementos de la comunicación. ¿Por qué lo hemos dejado al final, los elementos de la comunicación? Primero, porque por cuestión de estrategia, ustedes puedan relacionar, asociar cada elemento con una función de lenguaje. Hemos visto la definición de lenguaje. En cada función del lenguaje va a estar presente los elementos de la comunicación. Les decía que necesitamos que intervengan varios elementos. No bastaría solo un emisor, no bastaría solo un receptor. En una comunicación de tipo verbal, sobre todo, necesitamos, ¿no? Todo esto. En la no verbal también, por supuesto, hay un código. Es como en el partido de fútbol, ¿no? En el partido de fútbol, a ver, Alianza U, ¿no? Universitario versus Alianza. El emisor que sea el árbitro, que muestre una tarjeta roja, ¿no? El árbitro le muestra una tarjeta roja a un jugador de Alianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, el emisor sería el árbitro. El receptor sería el jugador de Alianza, ¿no? La tarjeta sería el canal, ¿no? El código sería el color rojo, porque el código es un sistema de signos convencionales que permite elaborar un mensaje. Entonces el color rojo sería el código, el canal, el soporte físico sería la tarjeta y el mensaje estás expulsado y seguramente el referente cuando hace tal cosa es que le cae tal sanción, ¿no? Muchachos, así, aún en una comunicación que sea no verbal, se puede identificar. Ahora, en la que es verbal, por supuesto, es mucho más interesante, ¿no? Y yo voy a ser emisor, puedo considerarme hablante, puedo ser la que codifica, entonces el emisor es codificador. Ustedes serían el receptor, ¿no? Sería el oyente, también se puede llamar así, oyente, receptor, es el decodificador. Decodificador es el que interpreta el mensaje, es el destinatario del mensaje. Hay una información sobre algo. Yo quiero abordar el tema de comunicación, mis referentes de comunicación. Ese es mi tema. Sobre ese tema voy a decir algo. Voy a decir la comunicación es un proceso de intercambio de información, etcétera, etcétera. El mensaje es todo lo que yo voy a transmitir acerca de este tema, acerca de la comunicación. Si estuviésemos en una clase presencial, seguramente en mi pizarra acrílica haría mis esquemas. Entonces, la pizarra sería mi canal. O si estamos en la clase presencial, pues las ondas sonoras sería mi soporte físico para que ustedes puedan recepcionar el mensaje. En este caso es el internet, ¿no? Así que muchachos, van de la mano emisor, receptor. Si yo transmito un mensaje en un código que ustedes no usan, no conocen, no se va a poder interactuar. Por ejemplo, vamos a probar quién entiende. A lo mejor acá tengo quechohablantes. Este pequeño mensaje, a ver. Kuyashka yachakuskuna. Nogapa shutija Elba Herrera.
Nogaga, yapaykikunata, yachatiashayki, kuyayniwan, hamkuna San Marcos man yaykuneanaykipaj, alli yachatiashayki. ¿Alguien entendió aunque sea una palabra de ese mensaje, de ese discurso? Por favor, alguien, como buenos peruanos, aunque sea una palabra del quechua, ¿entendieron? Su nombre. Ya, vamos por algo se empieza mi nombre, ¿no? A ver, más despacito. Kuyashja yachaticohcona. Eso es yachacoscona, perdón. Kuyashja yachacoscona es queridos estudiantes, queridos alumnos. Nogapa Shutiga Elba Herrera, ¿no? Mi nombre es Elba Herrera. Yapaikita a todos ustedes. Yachatia Shaiki Kuyainiwan. Les enseñaré con mucho cariño. Yapaikikuna San Marcos Man Yaikuyana Equipa. Para que todos ingresen a San Marcos, ¿no? ¿Ya? Mire, ese pequeño uso del código evidencia cuán importante es que emisor y receptor tengan ese dominio, porque si no, no podemos interactuar, no podemos comunicar. Ay, qué gracioso. ¿Sabe quién me escribió? Alexis dice, no sé qué dice, pero miente. No puede ser. Es solamente una bromita, ¿verdad? Qué interesante. Eso me gustó. A ver qué más dice. Yo solo sé contar en quechua, pero no entendí nada. Oh, por lo menos saber contar en quechua ya es un avance. A ver, huk, ishkay, kimsa, chusco, pizja, sohta, hanchis, pusa, jesjon, chunca. Chunca huk, chunca ishka, y etcétera, etcétera. Ya me habrá entendido entonces Macarena, que sí sabe contar en quechua. Muy bien. Y Macarena sabe que no estoy mintiendo porque así se cuenta. ¿Ah? Bien. Entonces, queridos jóvenes, el código es importante. ¿Ya? No olviden. Cuando les presentan una situación y les dice, a ver, ¿cuál es el elemento que destaca? ¿O qué elemento de la comunicación está presente? Como por ejemplo, ahorita va a venir este ejercicio, ¿no? Donde ustedes van a identificar cuáles son los elementos, el emisor, receptor. Así que vamos con nuestro tercer simulacro, ¿ya? A ver, el día de mañana, imaginemos que es el examen y más afortunados somos porque nos preguntan justo lo que hemos practicado. A ver, todos ustedes respondan acá. Es un texto bien cortito, sencillo. Identifiquen cada elemento. A ver, no les doy un minuto, medio minuto nada más, porque está bien fácil. Me ha hecho reír Alexis, Patrick. Así que yo también le voy a regalar un emoji. Ahí está. No sé qué dice, pero miente. Dice. Interesante, interesante. A ver, no sé cómo hacen ustedes para obtener esto, pero yo también quisiera enviarles así emojis. No me sale, no me sale. Ya, ahora sí, lo tiene. Y hay una respuesta ya. Por favor, muchachos, a ver, su tercer simulacro. ¿Se llevan el 20 o no? Listo, a ver, para que nos alcance el tiempo, corremos un poquito. A ver, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor, etcétera, etcétera. El emisor, ¿quién será? San Francisco. Correcto, San Francisco, porque estamos con el texto de San Francisco. El receptor, Señor Dios. Señor, ¿no? Es el vocativo, el receptor, Señor, Dios de los cristianos. El mensaje, La petición. Haz de mí
Ajá, de un paz. instrumento de tu paz. Ujú. Sería petición de ser instrumento de paz, ¿no? Para relacionar la 3 con la E. El código sería la escritura. Acá vemos la escritura en el castellano. Ese es el código. Y el canal es el papel y la tinta, entendiendo que tuviésemos esto impreso, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Con eso creo que, si no me equivoco, la respuesta está en la D. D de dado. Así de simple es la aplicación para identificar elementos de la comunicación. Muy bien, aprobados, tercer simulacro. Ya, ahora sí, regálenme toda su atención, porque vamos a hablar de las funciones. Estos elementos de la comunicación se van a asociar con las funciones del lenguaje. Entonces, miren por acá. Vamos a hablar de la función representativa, también se llama referencial o también denotativa. ¿No? Referencial, representativa, denotativa. Muy bien. ¿Cuándo yo voy a decir que estoy ante esta función? ¿Cómo me pueden preguntar en todo caso? ¿Cómo reconozco que es función representativa? Muy sencillo. Cuando la información es objetiva acerca de algo, acerca de un referente. El Perú es un país multilingüe. Mi referente es el Perú. ¿Y qué digo del Perú? Un mensaje completamente objetivo. ¿Es multilingüe? Se habla más de 40 lenguas. ¿Eso es real? ¿Eso es objetivo? Entonces es una información donde predomina la función representativa. ¿Qué tienes que saber? La asociación de la función y el elemento que destaca. Eso es clave, eso es fundamental. La expresiva o emotiva, ahí es lo contrario. El mensaje ya no va a ser objetivo, sino se presenta una alta subjetividad. Hoy me siento sumamente feliz porque me ha tocado el mejor salón, el mejor aula del ciclo ordinario turno mañana de la pre. O sea, ustedes. Eso es muy subjetivo, ¿verdad? Porque yo todavía no puedo tener un concepto de si son los mejores. Todavía no ha habido evaluación. Entonces yo estoy dando mi opinión. Estoy expresando lo que yo pienso, pero eso es subjetivo. Y destaca el emisor. En la expresiva o emotiva destaca el emisor. Así se puede contraponer, ¿no? Vemos el contraste entre representativa y expresiva. Y no te olvides el elemento de la comunicación que destaca en cada uno. Muy bien, ahora la apelativa. Cuando haya preguntas, muchachos, preguntas, mandatos, ruegos, súplicas, de inmediato vamos a pensar en una apelativa. Y la pregunta puede ser directa o puede ser indirecta, ¿no? ¿Quién de ustedes es Antonia? Es una pregunta directa, tiene signo. No sé quién de ustedes es Antonia. Es una pregunta indirecta porque no va a tener signo, pero está buscando respuesta. Entonces es apelativa. Va dirigida al receptor. Queremos llamar la atención del receptor, que el receptor diga algo, se comporte de una manera, va siempre dirigido a mover la voluntad del receptor. A través de mandatos, ruegos, por favor, cierra la ventana. Por favor,
ayúdeme con esta tarea. Es un mandato, ruego o súplica. Esa es la apelativa o conativa. ¿Ok? Hasta ahí está bien sencillo. Apelativa o conativa. Muy bien. ¿Qué más? Cuando queremos que nuestro mensaje sea agradable, que el mensaje pueda ser con cierta rima, con cierta armonía. Vamos a emplear ciertas figuras literarias, de repente por ahí las metáforas, el hipérbole, el hipérbaton, el epíteto, qué sé yo, tantos recursos para embellecer el mensaje. A esa la vamos a llamar poética o estética, ¿no? Fuerte como la muerte es el amor, ni las muchas aguas podrán ahogarlo. Ah, me salió por ahí. Entonces, eso es poética o estética. Y de repente no hay ningún verso, ningún poema conocido, pero aparece un dicho popular, un refrán con cierta rima, con cierta musicalidad. A camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Hay ciertos sonidos que se repiten. Está buscando embellecer el mensaje. Bueno, también a eso se le llama a mal tiempo buena cara, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Ya, refranes, dichos populares. Muchachos, está considerado también como poética o estética. Así que bien fácil reconocer esta función y el elemento que destaca el mensaje. Y por último, la fática. Cuando nosotros queremos verificar cómo está el canal, ¿no? Muchas veces nos ha tocado dirigir de repente alguna ceremonia. Bueno, en mi caso, cuando he participado en algunas conferencias para asegurar que todo esté bien, entonces cojo el micro, 1, 2, 3, aló, hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, empezamos. Voy a verificar cómo está el canal y voy a iniciar la comunicación a través de un saludo, ¿no? Esa es una fática o de contacto. O cuando quiero prolongar la comunicación. Ajá, ya, oh, sí, ya. Esas expresiones, ¿no? Nos permiten prolongar la comunicación. El ejemplo más representativo es esto, ¿no? Aló, 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 ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí. Eso es fática. Verifica cómo está el canal, si hay interferencia o no. Y cuando hablamos de la lengua, cuando empleo la lengua y hago referencia a la misma lengua, es decir, todos los términos, los conceptos gramaticales, por ejemplo, decimos, el morfema es la unidad mínima significativa. La vocal A es baja, central, abierta. La palabra café es aguda y se tilda por terminar en vocal. Los verbos copulativos, ser, estar, parecer, presentan complemento atributo. La palabra avaro es trisilábica. Y así puedo decir todos los infinidad de ejemplos relacionados a la lengua. Uso la lengua y voy a aludir a algún aspecto de la lengua. Puedo referirme a la fonología, a la morfología, a la sintaxis o a la semántica. Muchachos, así vamos a identificar esta función metalingüística, metaverbal, porque va a destacar el código, la lengua. ¿Ok? Ahí están las 6 funciones. Y en este cuadro te había mostrado cada uno de ellos y el único que no se asocia con ninguna función es la circunstancia. ¿Por qué? La circunstancia es externo, se refiere al lugar, se refiere al tiempo, al momento en que se lleva a cabo
la comunicación, ¿no? Eso es. Lugar y momento del acto comunicativo. Bien, muchachos. Dicho esto, volvamos acá a repasar. Representativa con el referente. Expresiva con el emisor. Apelativa, receptor, de la mano. Estética con mensaje. Fática con el canal. Y metalingüística con el código. Eso bien, bien, bien aprendido. Y la mejor manera de comprobar que se está entendiendo es justamente a través de las preguntas. Voy a ver, mencionar algunos ejemplitos bien sencillitos y sobre todo que han sido preguntas de exámenes, ¿no? Anteriores. Ustedes puedan ver, uy, si yo veía esa pregunta, al ojo nomás respondía, ¿ya? Van a activar su micro y me van a responder. Yo voy a estar muy atenta. A ver, lo más rápido. El que lo hace más rápido gana, ¿no? Porque si no, el otro se copia la respuesta. A ver. Rosita, escucha este poema de amor. ¿Qué será? ¿Qué función? Apelativa. Ah, muy bien. Apelativa. Y si me hubiesen dicho, ¿cuál es el elemento que destaca, el elemento de la comunicación? El receptor, ¿no? Siempre va de la mano así. Rosita. Rosita sería a quien yo me dirijo, es mi receptor, y le estoy ordenando. Escucha este poema de amor. Ahora, muy bien, por ahí ya van ganando puntos. Siguiente pregunta. O siguiente caso que ya han preguntado, ¿ya? Perdimos por un insignificante gol. Expresiva. 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 La palabra insignificante es lo que me ayuda a reconocer que es subjetivo. Si hubiese dicho perdimos por un gol, 2 goles, es objetivo, pero insignificante es la palabra clave. Por eso es expresiva y destaca el emisor. A ver, otra. A ver, para que ustedes rapidísimo, ¿eh? Quien lo dice primero gana. ¿El quechua presenta 3 vocales? Metalingüística. 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 Sí, ¿seguros? A ver, a ver, a ver. Apelativa. A ver, a ver, a ver. Ya Fática. dudaron. Oh, ya dudaron, eso me está preocupando. Así fue, ¿no? El quechua presenta 3 vocales. Y vamos a ver por acá. ¿Son diferentes o no? El primero, ¿a quién va dirigido? Emisor. Va dirigido El receptor. al receptor. Porque yo le estoy preguntando, ¿el quechua presenta 3 vocales? Sí. Es una apelativa. Y destaca el receptor. En cambio, el quechua presenta 3 vocales. No le pregunto nada. Simplemente estoy informando algo de la lengua. Lingüística. Y uso la lengua para hablar de la lengua. Destaca el código.
¿Se dieron cuenta? Es tan fundamental ver qué predomina. En la primera predomina que busca la respuesta, ¿no? Esa es la intención. A ver, una más, creo que lo van a entender mejor cuando esté escrito, ahí lo pueden visualizar mejor. A ver, voy a poner aquí. Muchachos, Juan, limpia el dormitorio. ¿Qué función? Apelativa. 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 Apelativa, va con receptor. Apelativa y referencial. Juan, ajá. A veces una comita hace la diferencia. Un signo hace la diferencia. Aquí yo informo, Juan, limpia el dormitorio. Juan es mi sujeto. Esta es referencial. La palabra Juan es un nombre propio. ¿Qué es? ¿Qué función? Metalingüística. Claro. Sí, díganlo con seguridad. Claro. La palabra Juan es como que les dije, la palabra café es aguda, ¿no? Estoy utilizando la lengua para hacer referencia a la misma lengua. Uy, ¿qué pasó? No me sale la diéresis. Ya está. Muchachos, así de sencillo. Quise mostrarles que un signo puede hacer la diferencia. Ahora, siempre que yo vea vocativo, ¿va a ser apelativa? No, la apelativa puede estar con cualquiera de las funciones, con cualquiera. El vocativo es independiente, no pasa nada. Lo que interesa es que veamos la intención comunicativa. Vamos por su cuarto simulacro. A ver cómo les va. ¿Ya? Aquí está. Este cuarto ejercicio tiene que salir perfecto. Empiecen, muchachos. Listo, empezamos. Estamos desesperados por encontrar al gatito. ¿Qué es? ¿Qué función? Expresiva. Expresiva. Claro. Estamos desesperados. La palabra clave de emotividad, desesperados. Muy bien, esa es una expresiva.
Amablemente es un adverbio derivado. Se deriva del adjetivo. Metalingüística. Ah, muy bien. Excelente. Metalingüística. Hijo, cámbiate el uniforme antes de almorzar. Apelativa. Apelativa. Perfecto. Y los mandamientos de la ley de Dios son 10. Referencial. Referencial, excelente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Poética. Estética. Poética o estética, claro, es un refrán. Listo, jóvenes. ¿Cuánto te extrañaba, Luis? ¿Cuánto? ¿Qué es? ¿Qué función? Expresiva. 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 Por favor, dime que tú también me extrañabas. Apelativa. Apelativa, muy bien. Conativa. Apelativa o conativa. Es muy importante que conozcan el otro término equivalente porque de repente entre las opciones no dice apelativa y dice conativa. O no dice representativa y aparece denotativa. Por eso es importante que ustedes ambos términos lo puedan conocer. Muchachos, gracias por participar, por estar atentos, por estar motivados. Espero que el lenguaje sea uno de sus cursos favoritos. Ahora sí, vamos a ir con la práctica. Voy a presentarles. A ver, voy a dejar de compartir y les presento las preguntas. A ver, ¿dónde están mis preguntas? Aquí están. Les decía que tenemos en lenguaje 12 preguntas, de las cuales siempre vamos a elegir 4 las más representativas. Entonces, si yo puedo responder la número 1, puedo responder cualquiera que esté relacionado con ello porque ya repasé por acá. O si hay una pregunta sobre funciones, igual de repente en el otro me dice, en el enunciado tal, ¿qué función destaca? Pero como ya lo vi por acá, va a ser más fácil, ¿no? Así ustedes van practicando en casa y siempre les reitero porque tengo muy buenos colegas que los he designado para consulta académica. Tanto lenguaje está los viernes de 11 a 1 y está lunes, martes, miércoles, jueves por las tardes. Ya ustedes van a ver sus horarios seguramente de consulta académica. No duden, por favor, todas las preguntas, inquietudes, consulta académica los espera. Porque a veces mis colegas dicen, ¿no? Nadie ha venido, Elba, nadie ha preguntado. Oh, entonces es mejor aprovechar ahora, jóvenes. Mira, tienes la pregunta 1, la 4, la 8 y la 10. Vamos a responder. Nos queda poco tiempo, así que aceleremos. A ver, empezamos con la 1. La entrevista entre un locutor y un cantante de rock. ¿Qué podría ser, chicos?
Verbal oral. Verbal oral. Perfecto. La carta de renuncia laboral vía correo electrónico. Verbal escrito. Escrita. El silbato marinero utilizado por el contramaestre. No verbal acústico. Excelente, no verbal. El actor que propinó una bofetada al reportero. No verbal táctil. Táctil, contacto físico. El bañista que agita con desesperación los brazos, movimiento corporal, ¿no? Eso es gestual, no verbal, gestual. Con eso me parece que podemos marcar, a ver, clave. La E. La E, correcto. Vamos a marcar la E. Listo. Esta tarde, el administrador citó a Daniel y le dijo que debía presentar el informe económico el viernes. Esta tarde. ¿Qué es esta tarde? ¿Qué Circunstancia. elemento? Circunstancia. El administrador. Emisor. El emisor. Emisor. Claro. Daniel es el que va a escuchar todo el mensaje, es el receptor. Y el mensaje es que presente el informe el viernes. Ni siquiera hay que esforzarnos mucho en buscar la clave porque ya está A de académicos. Bien, de esta manera, queridos jóvenes, se está mostrando cómo podría ser una pregunta de los temas que estamos exponiendo, ¿no? Y no es nada difícil. Si ustedes han entendido la explicación, igual va a pasar con otros cursos, ¿no? Con todos los cursos. No les he preguntado a qué carrera postulan, por cierto. Aquí está Ingeniería, Ciencias de la Salud. ¿Qué está aquí? A ver, cuéntenme. Hola, chicos. Medicina. Medicina. Ah, ya me parecía un indicio, ¿no? Ser estudiosos. Algo caracteriza a los chicos de Ciencias de la Salud, de Ingeniería. Entonces ustedes van a estudiar todos los cursos. Les digo esto porque a veces en otros grupos me decía, profesora, yo yo me presento para comunicación o me presento para historia, para literatura y entonces no me gusta matemática, lo voy a dejar de lado. Y le decía, no, 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 tienes que estudiar todos los cursos. Porque algunos cometen ese error, ¿no? Estudiar solo lo que le gusta. Y no es así. Hay que saber de todo un poco. Entonces aquí no me preocupo, ustedes van a estudiar de todo. No van a estudiar el tema más fácil, el más bonito, no, todo, todo. Y rogar significa ocasionar perjuicio. Ah, eso está relacionado con la lengua, ¿no? Metalingüística. Metalingüística. Qué tranquilidad y armonía hay en mi hogar. Qué Expresiva. tranquilidad. Correcto, esta es una expresiva. ¿Cuánto dinero se gana al importar desde China? ¿Cuánto? Conativa. Ah, conativa o apelativa. Correcto, muy bien. Profesor Gerardo, ¿no? Vocativo. Quien canta sus males, espanta. Estética. Estética es un refrán, muy bien. Aló, aló, aló. Fática. A ver, díganme, ¿dónde estaría la respuesta? La C. La C. No hemos marcado, sí, hemos marcado en las demás. La C, ¿no? Correcto. La C. Excelente, muy bien. Y ya para cerrar con broche de oro, a ver, concéntrense, concéntrense. Y les decía que siempre hay palabras claves que nos va a guiar. En la lengua oficial de una nación. Idioma. Oficial. Idioma. La palabra clave es oficial. Con idioma. Ahí está. Variedad regional y social. Palabra clave, variedad. Dialecto. École, muy bien, dialecto. Nos guiamos por la palabra clave.
código verbal que se utiliza para comunicarnos. Código. La lengua. Claro, la lengua es un código verbal. Uso concreto. A ver. Habla. El habla. Claro, el habla es uso concreto. Y facultad tiene que ver con lenguaje. Lo hicimos bien. Lo hicieron bien. Entonces, la respuesta en la 10, ¿cuál podría ser? La E. La E. Muy bien. A ver si todo cuadra bien. La E. Vamos entonces a marcar con emoción la E. Muchachos, los felicito. Como han visto, es un tema bien sencillo. Para la siguiente semana, vayan preparándose. El tema es un poco más amplio. No es difícil, solo que es un poco amplio porque hay que saber muchos nombres. La siguiente semana vamos a estudiar la realidad lingüística del Perú, ¿no? Lenguas andinas, lenguas amazónicas, lenguas no amerindias. Yo creo que nos va a ir bien. Espero que la clase haya sido fácil de entender, amena. Yo lo he disfrutado mucho, sobre todo que para mí la virtualidad es una gran ventaja, ¿no? No sé para ustedes, no tenemos que estresarnos por la congestión vehicular, nada, pero sí estar muy motivados, porque también quizá alguien se puede dormir, ¿no? Alguien está con sueño, cabeceando, por eso siempre desayunen bien. Así que muchachos, aunque no los pueda ver, los he podido escuchar y ya tengo la mejor impresión. Sé que son chicos estudiosos. Éxitos. Espero que tengan bonita tarde. Dime, hijo. Y ahí terminamos, sí. ¿Nos puede pasar las demás claves, por favor? O las claves no las podemos compartir por una cuestión de protocolo. Primero ustedes lo desarrollan y después es que se publica, ¿no? Se publica el solucionario y también lo van a ver con los compañeros, bueno, de consulta académica. Por esta vez se lo voy a pasar. La 2 es D de dado. La 3 es enano. En la 5 es casita. La 6 es casita. 7 es B de bueno. La 9 es A de académicos. La 11 es B de bueno. Y la 12 A de académicos. ¿Por qué no les paso las claves? Porque consulta académica va a desarrollar, ¿no? Así ustedes no tengan preguntas, ellos lo desarrollan, pregunta por pregunta. Bueno, ahora sí, hemos cumplido. Excelente día para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesora.